O pues conectamos este. Ya. ¿La paso a desktop? ¿En dónde la están guardando? Aquí. Sí. Tanto a Juan Pablo como a Mónica para que conozcan el proyecto y el programa. A Nati ya no le doy el otro. Bueno, nada más una breve explicación antes de empezar la presentación del libro. El libro que vamos a presentar ahora, en versión electrónica, es resultado de un coloquio que organizamos el año pasado. Es un coloquio que llevó por nombre Organizaciones de la Sociedad Civil, aportaciones, incidencia y evaluación del desempeño organizacional y asociativo. Cabe señalar que de ese coloquio, a su vez, formó parte de una investigación postdoctoral que fue financiada por CONACYT en un proyecto de ciencia básica. Entonces, ese coloquio nos sirvió de base para las formulaciones teóricas que hemos venido exponiendo durante todo el seminario y que sirven de base al actual experimento que estamos haciendo en el Laboratorio de Tecnología e Investigación Docencia Interdisciplinaria. Hoy nos acompaña Juan Pablo Torpe y Crespo y Mónica Velasco. Cabe señalar que el libro se armó a partir de una convocatoria que se hizo a organizaciones de todo tipo para escribir sus reflexiones o experiencias acerca de algún tipo o tipos de acción social efectiva que hubiesen realizado. El libro de primer momento se compuso de 30 apartados, ¿sí?
Sin embargo, la cantidad de material, pues como que no hacía un libro muy atractivo. Y además eran tan diversas las temáticas que lo que hicimos fue partirlo en dos. Uno de ellos se quedó con el mismo nombre, Organizaciones de la Sociedad Civil Organizada, y nos hará favor de comentar en ese tenor de ese apartado de este trabajo completo, Sandra Huerta, quien nos ha ayudado en la parte de la corrección de estilo y en la edición del libro. Y por otra parte, el segundo libro que salió, la segunda parte, se enfocó concretamente en experiencias, reflexiones y aportaciones de acción social efectiva que hubiesen realizado algunas personas, ya sea desde una organización civil o personas vinculadas con algún tipo de organización civil. Tal es el caso de Juan Pablo, que él sí está inmerso en una organización civil y sus reflexiones parten un poco desde ahí, aunque él tiene también su parte académica. Y por su parte Moni, que ella también es académica, pero tiene vínculos con organizaciones de la sociedad civil y sobre todo sus trabajos se vinculan mucho con propuestas tecnológicas. Entonces, esto a manera de introducción para que ustedes comprendan por qué de un mismo libro se hicieron dos apartados y por qué Sandra va a ir su opinión y su comentario hacia un apartado libro, mientras que Nati, que es también quien estuvo colaborando con nosotros en ese trabajo de incorporación del libro y formación del libro y además el análisis también de los contenidos, es quien va a exponer acerca de la segunda parte de este trabajo integral. Dejo entonces con ustedes a Juan Pablo I. Aquí en esta mesa será la moderadora Nati. Gracias. Perdón. Yo creo que vale la pena que Nati y Sandra también se presenten. Entonces también les voy a pedir que cuando hagan las presentaciones de quienes están en la mesa, también ellas se presenten, por favor. Bueno, pues yo creo que es importante que se presente ahorita pues la mesa. Le daríamos la palabra a Juan Pablo Torpey Crespo para que comenzara y pues empezamos. Que grabar. Ya, se oye. Muy bien. Hola, bueno, antes que nada, quisiera agradecerle a la doctora Carrillo y a Patti por abrir la posibilidad a participar como en en toda esta parte de este proyecto, digamos, ¿no? El segundo, estoy muy apenado porque voy a tener que salir así como justo de tiempo, ¿no? Voy a tratar de ser como lo más explícito, lo más rápido que pueda como en mi exposición, sin que se pierda algo respecto de esta participación en el libro electrónico. Y bueno, la tercera como para empezar sería como algo muy simple. Yo no vengo acá a visitar una comunidad en la Ciudad de México, digamos, yo vivo en Guanajuato. Trabajo allá y más o menos ubico a algunas de las comunidades porque convivo con ellas a través de la asociación, de la cual no voy a decir su nombre, aunque viene acá, ya sé, pero porque no vengo a hacer promoción, no vengo a promover como esta parte, vengo a participar un poco de la chamba que estamos haciendo, más o menos pensándolo en las acciones sociales efectivas. No me va a dar tiempo, evidentemente, de leer todo aquello que tenía preparado, pero bueno, puede estar en la ponencia, ¿no? Ok, respecto de todo lo que tiene que ver con las acciones sociales efectivas, ¿no? Tema del libro a partir de este coloquio, lo que quiero señalar es esto. Todo este dintel se encuentra sostenido por las jambas del laboratorio del TIDI. ¿Cuál es este dintel? ¿No? En un marco existen las jambas, que son estas partes verticales en un marco y sostienen, digamos, la trave. Sin eso no puede haber un marco que sostenga una puerta para platicar sobre aquello que tiene que ver con las acciones sociales efectivas. Y justo ahí es donde subrayo un poquito, más como
en el sentido, en lugar de abonar y decir, suena muy padre y todos nos subimos al mismo barco y si todos hiciéramos esto, todos viviríamos en un lugar mejor, mi reflexión tiene que ver con otro lugar, un lugar a partir del cual tendríamos que pensar un poquito en eso, la efectividad. No es lo mismo eficacia que efectividad, ¿no? Que eficiencia, ¿no? Y el ejemplo es muy rápido y lo cuento así de rápido, ¿no? Un vehículo automotor es efectivo en la medida en la que, vamos a suponer que está hecho para transportar personas, es efectivo si lleva a las personas de un lugar a otro. Es eficiente en la medida en la que lo haga de manera rápida, que no haya obstáculos en el camino. ¿Vamos bien? Y es eficaz en la medida en la que sea preciso. Vamos bien, digamos como ahí. Entonces, una acción social efectiva en ese sentido, ¿no? Tendría como esta característica. El auto es eficiente toda vez que puede realizar la labor en el menor tiempo posible, es efectivo en la medida en la que lo cumple y es eficaz en la medida en la que se puede llevar a cabo sin rodeos. Ahora bien, ya que tiene noticia de la diferencia de esos tres términos, pensemos un poquito en las acciones sociales efectivas. Es decir, son aquellas que cumplen con su objetivo. Y aquí es donde se pone esto interesante. Yo no sé si ustedes participan activamente en una organización de la sociedad civil de tipo formal, aunque el doctor Vaqueiro decía, bueno, al final del día las distinciones en ese sentido no aplican como directamente desde el punto de vista empírico, pero justo ahí es donde me interesa. ¿Por qué? Porque si ustedes se van al Código Civil, no soy jurista ni mucho menos, ahorita les digo un poquito desde dónde les hablo, se van a encontrar que la razón por medio de la cual se extingue una organización de la sociedad civil, específicamente una asociación civil, es si cumple su objeto social. Es decir, si yo cumplo el objeto por el cual existe mi asociación civil, se extingue. Eso es un problema. ¿Por qué? Porque si mi asociación civil es efectiva, es un supuesto, dice que no. ¿Por qué? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Para eso fue creada. Ajá. Y entonces uno dice, pero desde la legislación, si yo me quiero apegar como a estas formas jurídicas de la organización, de las organizaciones sociales civiles, si yo cumplo mi objeto y lo dice, ¿no? Los homólogos, digamos, del Código Civil, ¿no? Dicen, si cumples tu objeto social, se extingue. Y entonces, si yo establezco acciones sociales efectivas, pues voy a tener miedo ¿de qué? Pues de dejar de hacer mi chamba. Si yo trabajo con una organización, digamos, una AC que se dedica a la prevención de adicciones, lo último que voy a querer hacer es hacer bien mi chamba. ¿Por qué? Porque en una de esas me quedo sin chamba, ¿no? Eso es un problema hipotético, digamos, ¿no? No es que en efecto suceda, es un supuesto, pero justo ese supuesto platico un poquito. Aparece como en el libro electrónico y la propuesta que de alguna forma planteamos es, vamos a pensar entonces, si vamos a echarnos un clavado a las organizaciones de la sociedad civil, ¿a qué le estamos tirando por medio de una acción social efectiva? Como crítica uno puede decir sí, una lectura crítica, no criticona, digamos, ¿no? Sino para pensar, bueno, entonces, ¿cuál sería la lógica por medio de la cual una persona hace una organización, ¿no? Una AC o una SC o una IAP, ¿no? Entonces, bueno, a partir de ahí es que aparecería la posibilidad de hablar de un futuro, ¿no? Que era más o menos uno de los temas que se abordaban en el coloquio, ¿no? El futuro de las organizaciones de la sociedad civil. Es que no podemos seguir haciendo las cosas de la misma manera, ¿no? Yo tengo que modificar algo, ¿no? En mi exposición lo voy a abreviar lo suficiente como para terminar en un par de minutitos más. No voy a traer una presentación hecha para 2 horas y agotarme los 50 minutos. ¿Sí me explico? ¿Por qué? Porque entonces ahí está una primera modificación. ¿Cuál? Si se fijaron, la presentación anterior de la persona que estuvo en este lado hablaba de necesidades, ¿no? Se cubrieron las necesidades básicas, ¿no? Pobreza, está muy padre, pero es que no somos animalitos. La teoría psicoanalítica, ¿no? En la literatura psicoanalítica se hace la distinción. ¿Cuál? La distinción entre la necesidad corresponde al instinto, el campo del deseo corresponde a las pulsiones. ¿Me explico? Los humanos no nos guiamos por necesidades en ese sentido. O sea, para hacer una primera distinción, yo no pienso que si hago algo, lo hago por instinto. Lo hago porque de alguna forma es algo que yo quiero hacer. No es lo mismo querer que desear, pero bueno, en este punto lo digo como muy rápido. Entonces, si hacemos esa distinción, entonces sí, ¿qué está haciendo la comunidad? Una comunidad, ¿para qué? Para llevar a cabo cosas que desea.
Y en ese sentido, entonces yo como asociación civil, ¿qué puedo hacer a través de eso? ¿Por qué no le voy a regalar mi chamba? Y cuando digo no le voy a regalar, no significa que no quiera hacer una labor incluso rayando en lo asistencial, ¿me explico? Sino que voy a tener la posibilidad de hacer algo a partir de lo que yo deseo, en función de algo de lo que la otra persona desea, no de que necesita. Esto nos lleva a pensar un poquito en la responsabilidad, no la responsabilidad social, ni los logotipos, ni los reconocimientos, no, sino de la gente. Una segunda propuesta que hago son 5, una es establecer las distinciones entre una y otra. Una segunda propuesta sería llenarnos de especialistas en las asociaciones civiles, por ejemplo. ¿Para qué? Para competir con personas que trabajan en corporaciones como la de la presentación anterior. ¿Por qué? Porque ellos dominan los números, la estadística. ¿Sí me explico? Dominan todo lo que tiene que ver con la legislación. Yo no. Esta no es mi principal fuente de ingreso. Ni a trancazos me voy a poder, yo no soy administrador, ni contador, ni abogado, o sea, yo puedo aportar desde otro lugar a la AC, y entonces en ese sentido se complica un poquito porque necesito rodearme de especialistas. ¿Por qué? Porque entonces actualmente existen modelos mercadológicos, de publicidad, económicos, financieros, que nos dan la vuelta así de rápido nos dan la vuelta. Entonces yo pienso, si yo voy a hacer una acción que depende de cierto tipo de financiamiento de una comunidad más cierto tipo de financiamiento de una organización como la mía y del gobierno, entonces necesito tener gente bien preparada. Otra propuesta es que las asociaciones civiles le entren, que nos demos cuenta de esto que ha aparecido por acá anteriormente, que esto es lento, ¿no? Este accionar es lento, no sucede en 3 años. No tengo tanta experiencia como el expositor anterior, lo que sí les puedo decir es que si uno quiere entrarle a esto, no es fácil llegar a acuerdos, ¿no? Se facilita muchas veces a través de cierto tipo de financiamiento, a veces, pero no es un acuerdo, es más como una especie de colonización, me parece. El cuarto punto, sí, yo estoy muy agradecido de venir aquí a hablar a la UNAM, ¿no? Estoy como muy orgulloso de decir, estoy hablando en un escenario histórico, ¿no? Nunca había tenido la posibilidad de estar acá, ¿no? Entonces digo, híjole, la verdad es que vengo aquí a decir lo que tengo que decir, ¿no? Como en ese sentido, ¿no? Un cuarto punto es, no es lo mismo, si bien es interesante unir perspectivas, no es lo mismo, ¿no? Que esto sea unánime, es decir, hay que respetar las diferencias. Yo no sé si la gente pobre o que nosotros planteamos como pobre quiera dejar de ser pobre. ¿Sí me explico? Más bien lo que quieren es otro tipo de cosas. Si uno le pregunta a la gente, ¿no? Y eso me lleva a la quinta propuesta, no todos son números, ¿no? Los indicadores cuantitativos por un lado, los indicadores cualitativos por el otro, o no indicadores, ¿no? La plática, la gente, ¿sí me explico? La gente como por el otro lado. La mayoría de las organizaciones de la sociedad civil que emprenden alguna labor, ¿no? A partir de que me entero de esta propuesta de una acción social efectiva, venían reconociendo anteriormente como que son los números, ¿no? Y esos números, las personas que trabajan en dependencias públicas están aterrados. ¿Por qué? Porque lo que les piden son indicadores. Tú dime que atendiste, ¿cuánto decía? 10,000 o 15,000. Tú tráeme números. Y a partir de los números te doy números, te doy financiamiento, ¿no? Y la gente, ¿no? O sea, está muy padre, pero entonces la gente, ¿qué está sucediendo? Lo que hemos tratado de hacer, al menos en la organización en la que trabajo, es descifrar una forma de establecer un tipo de coeficiente de réplica a través de varios proyectos que tenemos, ¿no? Que actualmente estamos llevando a cabo, pero tiene que ver con eso, qué tanto la persona se siente movida a seguir haciendo algo de esto, y para eso una muestra, ¿no? Una cosa que le llamamos talleres itinerantes. Vamos con chavos de secundarias, les impartimos un tipo de taller y ellos tienen a su vez que diseñar otro taller. ¿Para qué? La condición que les pedimos es, a ti te interesa que hables sobre graffiti, pero entonces tú tienes que replicarlo con otra persona, ¿no? Y a ver hasta dónde llega. Y no tanto como yo pongo la primera piedra y a partir de ahí el efecto bola de nieve, y pues está muy padre, pero ¿y entonces dónde termina? ¿O quién está haciendo el seguimiento? Nos pareció atractivo pensarlo desde ahí en términos cuantitativos, y bueno, de alguna forma este es un
un trabajo que estamos haciendo obviamente en Guanajuato. También tenemos posibilidad de trabajar acá en el DF y en Querétaro. Entonces, lo que nos interesa es principalmente buscar entrarle a cómo es que en el laboratorio que planteas, Pati, se nos hace muy atractivo la posibilidad de investigar. Estaba escuchando el trabajo del doctor Vaqueiro, también de Hernández Vaqueiro, me parece bastante interesante, ¿no? Como entrarle y pues bueno, yo en realidad lo que vine a decir es, ok, vamos a subrayar nada más una idea, ¿cuál? Podemos proponer muchas cosas, sí, siempre y cuando aspiren a ser consistentes. No es consistente decir se va a acabar la chamba de alguien cuando la consiga. Y entonces, ¿qué chamba tenemos? Pues seguir pensando, seguir trabajando, participando en foros, ¿no? Que aunque no son muy concurridos, son foros en los que uno tiene que estar, digamos, ¿no? De aquí se generan estas ideas, ¿no? Y bueno, eso es como un poquito lo que me trajo por acá. Y ahorita tengo que regresar porque tengo trabajo en la tarde, ¿no? Pero yo agradezco como muchísimo el espacio, ¿no? Gracias. Bueno, un aplauso, por favor. No, gracias. Creo que aunque un poco rápida la exposición, puntualizó muy bien aquí Juan Pablo sobre lo que trata de exponer dentro de este libro, ¿no? que se elaboró de manera electrónica. Yo creo que abre muy bien el panorama para que empecemos a ver a las organizaciones de una forma distinta, ¿no? Como dice, no tanto números, empezar a pensar de diferente manera cómo se va organizando la gente, una parte desde mi punto de vista más humana. Solo le pediría que no nos contó sobre él, ¿no? Su presentación, un poco lo que estudió. Vivo en Guanajuato, trabajo en una asociación civil, sí, quizá si hubiera algo más que decir, podríamos platicarlo por correo en algún otro momento, ¿no? Para ceder el paso para no quitar más tiempo. Sí, gracias. Bueno, entonces, pues perfecto. Yo creo que es bastante interesante esta posición, ¿no? Como les digo, una posición humana para ver las organizaciones de la sociedad civil. Y bueno, pues yo creo que podemos darle paso a la siguiente pues expositora, que sería Mónica, y esperemos que se presente también. ¿Es esa? Buenas tardes, yo también, ¿sí se escucha? Agradeciendo la invitación. Ya en este momento soy investigadora en cátedras CONACYT. Estoy comisionada al Laboratorio Nacional de Geointeligencia Territorial en el Centro Geo. Y yo en un principio entendí que tenía que también comentar un poco del libro, entonces leí todo el libro. Y traje como esas reflexiones, pero como no sabía si la gente que acudió al foro sabía sobre sociedad civil y qué son y cuántas son y cómo son, entonces hice como una muy breve reflexión de eso. Y pues integré, por ejemplo, todos los que participamos en este proyecto, de dónde venía, que eso lo pueden encontrar en el libro, ¿no? Y teóricamente también en el primer libro lo pueden encontrar todas las definiciones. Y bueno, lo interesante que empezó a hacer INEGI desde hace pocos años fue la cuenta satélite, que empezaron a contabilizar y a visibilizar la sociedad civil, ¿no? Cuántos son, en dónde están, qué hacen, qué tipo de asociaciones son. Y lo interesante es que en un proyecto similar en Estados Unidos, en Johns Hopkins, ¿no? Empiezan a visibilizar y entonces se dan cuenta que entre más nos demos cuenta de cuántos somos, qué hacemos, dónde estamos, podemos dar cuenta de esas acciones sociales efectivas, a quién impacta y con quiénes se colaboran y demás, ¿no? En México ya empezaron a contabilizar en términos de los empleos generados,
de los voluntariados que trabajan dentro de estas asociaciones y cuántas horas dedican, y entonces si tuviéramos que pagarles a esa gente, ¿cuánto dinero sería? Todavía no llegamos al punto de contabilizar en términos de los beneficios sociales que generamos en la gente. O sea, como cuando uno ve las cifras en Estados Unidos, es muy claro los beneficios en términos sociales de salud, de economía y de otro tipo de cosas que se genera a partir de la sociedad civil, y es más fácil también determinar a quién nosotros vamos a ayudar, ¿no? O sea, cómo, por ejemplo, elegir la sociedad civil que vamos a apoyar, la causa o la organización en específico, ¿no? Actualmente el 2.64% del PIB proviene de estas asociaciones, que casi son 366 millones de pesos. Se generan en trabajos 2 millones de empleos que son remunerados y 1.400 son voluntarios, que son valorados en casi 50 millones, ¿no? Lo cual pues ya nos habla de una cantidad importante. En general las asociaciones civiles son pequeñas, de 1 a 10 empleados, que tienen que diversificar sus ingresos para poder subsistir, desde venta de productos, servicios, cuotas de afiliación, donaciones. Si uno estudia cómo ha ido avanzando la sociedad civil desde sus inicios, quizá en un momento nació por donaciones, pero cada vez tratan de tener diferentes tipos de ingresos para poder ser más sostenibles a través del tiempo, ¿no? Y la gente que está dentro de la sociedad civil, de estas organizaciones, no todas tienen un nivel educativo pues alto, ¿no? Más bien eso es lo contrario. O sea, generalmente personas que tienen licenciatura y demás a veces no están en estas asociaciones, pero sí encontramos, cuando uno se mete a trabajar en ellas, uno encuentra mucha gente que a veces estudia la licenciatura, maestrías, doctorado y que realmente le dedica tiempo por una cuestión de conciencia social, ¿no? En el trabajo del día a día sí encontramos como una diferencia en el tipo de participación femenina y masculina, en el tipo de organizaciones a las cuales las mujeres o los hombres se dedican. Y es interesante ver que también eso tiene que ver con la toma de decisiones. Es decir, o sea, hay organizaciones donde encontramos más mujeres tomando decisiones que en otras. Y lo interesante es que, pues, cada vez al interior también de estas organizaciones se trata de que no haya también discriminación. Algo que también me pareció interesante, que yo he puesto en los artículos que he escrito, es que nos preguntamos en dónde están y qué hacen o en dónde participan, y aquí el ámbito geográfico de estas organizaciones es básicamente local, es decir, municipios. Y si nos vamos, bueno, en México son casi 2.445 municipios, lo cual nos habla que tendríamos que tener, pues, mínimo una asociación de educación en los 2.445 municipios, o sea, y no tenemos tantas asociaciones civiles, ¿no? Entonces, bueno, las asociaciones civiles que trabajan con más identidades federativas, pues son muy bajas, y que trabajen a nivel nacional menos, ¿no? O sea, estamos hablando de un 10%. Y que trabajen a nivel internacional menos, y que trabajen en redes también es muy bajo. Yo lo que noté en este libro y lo que invitaría a leer es que en general en todos los artículos se habla de generar intervenciones horizontales, de pares, o sea, que no lleguemos y digamos que eso es lo que debe de hacerse. La mayoría utilizamos investigación, acción participativa, donde las soluciones, la problemática surge en combinación con la propia comunidad, y que finalmente si nosotros llegamos como laboratorio, investigadores, gente interesada como ciudadanos, es para facilitarles, ¿no? O sea, para brindar otro tipo de conocimiento, para ayudar a que sistematicen sus aprendizajes, las lecciones, para brindarles otro tipo de metodologías, pero al final ellos son los que deciden qué es lo que
pueden, que les va mejor, ¿no? O sea, sus intereses, ¿no? Sus deseos, lo como comentaba aquí. Y entonces, en ese sentido, pues, la acción que se lleva a cabo, pues, es pertinente, relevante y adecuada a ese contexto específico, porque muchas veces lo que aplica en un municipio no aplica en otro, y mucho más me he dado cuenta porque trabajando con las diferentes etnias, lenguas del país, cada una pues es totalmente distinta, ¿no? O sea, su visión del mundo es muy, muy diferente. Y entonces es muy importante que de entrada nos tomemos un tiempo para aclarar todas estas perspectivas que uno tiene cuando llega con su concepción de qué es pobreza, qué es desarrollo, qué está bien, qué son capacidades, ¿no? Que es empoderar a las mujeres. O sea, la concepción de las mujeres con las que va a trabajar uno, pues es diferente a las de otra ciudad, a las de otro pueblo, a las de otro estado, no sé, ¿no? Entonces, tratar de generar como un diálogo realmente horizontal, de formar, algo que me ha gustado mucho encontrar cada vez más es este interés de colaboración, porque vaya que es mi tema de investigación, y del interés y la practicidad de formar redes solidarias. Eso es algo que en la manera tanto práctica como de investigación, se me hace muy interesante encontrar. Y generalmente casi todos los capítulos del libro hablan sobre prácticas de innovación social que van de abajo hacia arriba y que son horizontales. Es decir, que no vienen de que el gobierno dice que, ¿no? La metodología de tal entidad institucional, internacional, indica que debes de usar esta metodología porque entonces así, solo sí, te voy a dar los recursos, ¿no? O sea, creo que aquí las posturas las diferentes metodologías que se utilizaron iban en una combinación. Otro que es importante es que no se va a generar una acción caritativa, sino una acción filantrópica efectiva, en el sentido de que se van a generar capacidades en la gente, ellos mismos van a sensibilizarse sobre ciertos temas, pero la intencionalidad es como en el largo plazo, ¿no? O sea, generar más bien como soluciones a problemáticas que van a detonar soluciones a su vez en otras, ¿no? No son acciones a corto plazo de dar la cobija a alguien, sino más bien como de quizá enseñarle a tejer la cobija, ¿no? O sea, es como enseñar a pescar. Y bueno, yo hice una revisión de todos los capítulos que creo que, bueno, ya ahorita no tiene mucho sentido, pero entonces voy a hablar de los que… ¿Sí? Ok, entonces, voy a aprovechar que aquí están los autores. Yo le puse un subtítulo a la intervención de Juan Pablo y le puse la construcción de soluciones democráticas. Porque eso me quedé más con esa parte. Y retomando mucho son como de las ideas que más me llamaron de los capítulos, ¿no? Voy a empezar por la parte de la extinción, que se me hizo muy interesante porque lo escuché de una persona que trabajaba en el INEA y me decía, bueno, es que el sentido de nuestra organización es que no exista. Es decir, solucionar el problema de la alfabetización en México, ¿no? O sea, quedarnos sin empleo es nuestro objetivo. Y me llamó la atención porque dije, bueno, pues sí es cierto, ¿no? Y lo he encontrado en algunas asociaciones civiles que han ido cambiando su objeto social e inclusive han desaparecido por eso mismo, porque cumplen su objeto social y entonces, bueno, la gente sigue en esa intención de, bueno, ¿y ahora qué hacemos? Porque ya solucionamos esto y entonces, pero, bueno, integran una nueva asociación civil. Entonces, bueno, no es tan malo que se extingan, pero, y técnicamente sí sería lo mejor, ¿no? Que se solucionara ese problema por el cual fueron creadas, ¿no? Ahora, lo que sí me parece también muy interesante que menciona es esta parte de cosificación de los individuos, ¿no? De ponerles números y dejar de ver a la persona que está detrás de ese número, ¿no? Como cuando te dicen tu matrícula es tal y ya no te ponen, ni siquiera te llaman por nombre, ¿no? Y eso ha cambiado en muchas
muchas industrias el ponerle nombre a los números. Otra también que me llamó mucho la atención es esta parte entre la diferenciación entre la necesidad y deseo, y cuando describe lo que deseamos nos constriñe a responsabilizarnos de lo que nos sucede. Es decir, que cuando yo sé qué es lo que quiero, también me responsabilizo de eso, ¿no? Entonces esa idea me pareció muy bonita. Otra parte que también menciona ahí es tratar de describir de manera más explícita por qué estamos haciendo esto, para qué, cómo lo vamos a lograr, ¿no? O sea, porque esa teoría es lo que hace que sea muy fácil el que yo pueda decir, me voy a sumar a esta asociación porque estoy de acuerdo con qué, para qué, por qué, cómo y cuándo, ¿no? También algo de lo que me he encontrado muchos colegas trabajando es precisamente en eso, en general nuevos modelos económicos, financieros, sociales que sean sostenibles, que puedan involucrar a nuevos diferentes actores, y creo que también por ahí va importantes líneas de investigación. Precisamente es esto, ¿no? Dar voz a quien quiere ser escuchado, a quien no puede hablar por sí mismo, al que no puede llegar a estos foros, y que uno tiene como la obligación, ¿no? de hacer eso, de unir perspectivas, de no confrontar necesariamente, sino de secuenciar las diferentes acciones sociales y priorizarlas tal que satisfaga a una mayoría y luego una minoría, ¿no? Esa idea de soluciones democráticas, entendiéndose de esta manera, también me gustó mucho. Sí. Sí. Y también mencionó sobre que se tienen que coordinar estos esfuerzos y sobre otros temas, ¿no? Eso fue de este capítulo. Del capítulo de Magdalena, lo interesante del empoderamiento de las mujeres que me pareció fue que básicamente las mujeres no es solamente un tema de visibilidad de la violencia que sucede alrededor del país, sino el darles como capacitación, herramientas para que dentro de ellas mismas surjan diferentes soluciones y que puedan generar ya una transformación social, no solamente en lo económico de darles un empleo, sino también de entender cómo en el ámbito político, en el ámbito social pueden generar cambios, ¿no? Entonces, en su capítulo empieza a dar ejemplificación muy clara de qué se puede hacer, cómo se puede lograr, y una metodología que fue que se está utilizando también, haciendo un poco de comercial en el Centro Geo, es esta parte de ubicarlo en un mapa, ¿no? En un territorio. Entonces, por ejemplo, algo que se me hizo muy bonito que aplicaron ahí fue los recorridos urbanos con el mapeo comunitario y indicar realmente cuáles eran las rutas seguras para las mujeres, para que pudieran transitar con seguridad a las diferentes horas, ¿no? Que pudieran tener las herramientas para desarrollar las empresas solidarias en apoyo a ellas mismas, y después empezar a generar más y más diferentes tipos de organizaciones, y que realmente no es un cambio que nada más va a estas mujeres, sino que transmina a sus familias, a otro tipo de actores sociales que están en ese mismo lugar. Y algo que, bueno, es transversal a todos estos trabajos es que hay que sistematizar estas experiencias, ¿no? Porque es difícil que ellos en la cotidianidad te jala la operación como para que estés sistematizando todos los aprendizajes, ¿no? En el trabajo, por ejemplo, de Mirna, que fue en Zacatecas, donde hay un alto grado de marginación, tanto población urbana como rural, también se vuelven a construir redes de apoyos a estas mujeres. Y algo que me encantó fue esta idea del municipio como un barrio donde se extienden las relaciones del hogar y el bienestar de la familia. O sea, esta idea de que al beneficiar a una persona puedes estar también beneficiando a un barrio, ¿no? Aquí en la cuestión de género, pues lo que se buscaba era empoderarlas no solamente en lo económico, sino en lo político, que empezaran a ser tomadoras de decisiones. Y ella también habla sobre este fortalecimiento del liderazgo comunitario,
de considerarlas como ciudadanas, desarrollar capacidades, habilidades y todas estas cosas que como que son muy claras para los quienes trabajan con asociaciones civiles. Y algo que también ha tomado, que ha sido muy claro desde hace como unos 5 años, yo creo, que es el que existan espacios públicos donde la gente pueda ir y sentirse segura y hablar de diferentes cosas, ¿no? ¿Qué más? Algo que fue como muy importante de este capítulo es que ellas mismas se reconozcan como sujetos, como que tienen ciertos derechos y obligaciones, pero que también pueden ser generadoras de cambio. Y esta autoestima tan importante fue como la que detona un cambio pues generacional, ¿no? Porque yo lo veo que no es solamente en ellas, sino hacia sus hijos y hacia su comunidad. En el caso de las esferas civiles de estos 3 autores, no siento, Jorge, sí creo. Ahí lo que me pareció interesante es cómo me llevó un poco a estos pensamientos un poco budistas, por cierto, donde mucho de lo que nosotros pensamos lo llevamos a las palabras, a los hechos y a nuestros comportamientos y a nuestro carácter, ¿no? O sea, qué tanto de lo que es la violencia, la seguridad, la inseguridad, tendríamos que estar viéndolo desde ese tenor, desde la inseguridad. ¿Por qué no hablar también, más bien, como plantean los autores, desde la paz, desde la integridad, desde la dignificación, o sea, como empezar a generar no solo una crítica, sino propuestas que puedan llevar a acciones puntuales y hacernos corresponsables, ¿no?, de esta situación en que vivimos tan problemática en nuestro país. Ellos hacen una teorización muy interesante desde los campos de poder de Bourdieu y bueno, de fomentar libertades ciudadanas, de la defensa, la representatividad de la ciudadanía, otra vez de generar espacios de diálogo, detonar la corresponsabilidad. Yo colaboré en 3 capítulos. Este fue un proyecto que yo hice con diferentes instituciones, como era la CDI, INEA, NDF y bastantes otros organismos en el Distrito Federal. Y fue una experiencia muy bonita. Aquí no pongo todo lo que fue, y creo que lo más importante fueron estos aprendizajes de que otra vez ir y preguntar a la gente qué es lo que ellos consideran por cada uno de lo que o sea, de ir a confrontar, por ejemplo, lo que uno piensa por pobreza, por desarrollo, y la misma visibilidad de los diferentes problemas de marginación y demás, ¿no? Hablando, por ejemplo, con una de las indígenas aquí que emigraron creo que fue de Hidalgo, yo le comentaba que, pues no sé, ¿no? Ya estaba como viendo que estaban en una situación de pobreza. Y ella me platicaba de cómo vivían en el pueblo y cómo vivían ahora, de cómo compraban ahora ciertas cosas que antes no podían y cómo comían ahora ciertas cosas que antes no, ¿no? Entonces, pues había ahí una mejora, ¿no?, en su vida. Y eso pues me cambió el chip, ¿no? Porque de repente yo decía, bueno, no, pero es que están muy mal, hay que ayudarlos, ¿no? Y acá uno como bien caritativo, no sé, ¿no? Y la gente pues como que, no, pues yo estoy mejorando, ¿no? Yo estoy mejor de como estaba antes. Y gente en realidad muy, muy valiosa y muy valiente, ¿no?, la que migra. Uno tiene mucho que aprender de ahí. Lo que me di cuenta también es que muchas de las metodologías, de repente uno quiere tomarlas, y antes existía esta palabra que era maravillosa de tropicalizar, ¿no? Entonces hay que tropicalizar las metodologías y hay que adecuarlas al contexto en el que nos encontramos. Y la verdad es que ahora no creo mucho en esa palabra de tropicalizar, más bien creo que hay que construir nuevas metodologías adecuadas a la acción en donde estamos implementando, generarlas en combinación con los mismos actores en el lugar.
Y sí, de tratar de, a medida de lo posible, ir construyendo estas redes de colaboración interinstitucionales, intersectorales, interdisciplinarias y solidarias, ¿no? De saber que los problemas son bastante complejos y sobre todo cuando hay una invisibilidad de los problemas. En este caso, por ejemplo, en el tema de los indígenas, no sabemos realmente cuántos hay en el país, ¿no? Porque ellos mismos se ocultan. Ya no, o sea, si antes lo medíamos por ejemplo, la vestimenta o las prácticas de sus usos y costumbres, ahora no es así. Si lo definimos en cuanto a la población hablante de lenguas indígenas, debido a la pérdida de la lengua, pues tampoco es así, ¿no? Sí, porque yo me considero indígena, no me considero indígena, parece ser que es la más adecuada, ¿no? Pero esta misma identificación de qué es indígena o no es indígena, pues ya de en sí nos lleva a una carga ideológica bastante importante desde donde hacemos estos trabajos, ¿no? O sea, cómo vamos definiendo teóricamente todo esto es lo que al final nos logra afectar en el tipo de intervenciones que hacemos. ¿Cómo es que desde dónde partimos, desde qué carga ideológica, teórica, sobre todo en cuestiones como estas es muy, muy importante, ¿no? Entonces, ya de empezar, en este caso de reconocer el carácter multiétnico de México, pues ya vamos de avanzada, ¿no? Igualmente, las mujeres siguen siendo un centro de atención por muchas razones y, bueno, presenta un montón de retos por ahí, ¿no? Después, con una antropóloga que trabaja aquí en la UNAM, que se llama Sara Crowdy, hicimos más bien como una reflexión sobre la parte de la cultura, ¿no? Porque mucho de lo indígena me llevaba a la cultura y en ese momento estaba con muchos amigos que trabajaban en organizaciones de sociedad civil con cultura y nos dábamos cuenta que del bajo consumo de cultura en el país, viéndolo en cifra también esto es muy cierto, y cómo la imposibilidad de repente de formar una identidad, una apreciación hacia el patrimonio, si de entrada no lo conocemos, ni en números ni de manera cualitativa, ¿no? O sea, si no vamos a las zonas arqueológicas, si vamos y nos llevamos que la piedrita de recuerdo y que pues todo eso, por ejemplo, es de lo peor, ¿no? O que vayamos a zonas que son de conservación natural y que nos llevemos la hojita, que el sapito, que no sé, ¿no? O sea, cosas que, por ejemplo, esas no se deben hacer. De ir identificando que son tanto patrimonio tangible e intangible y cómo el conocer nuestra cultura nos ayuda a tener una identidad como individuos y como colectivo. Esa contrastación cuando uno sale del país, por ejemplo, o va a otros estados, otros pueblos y que empieza a verlo diferente, ¿no? Porque como comenta un autor, no hay identidad sin alteridad, ¿no? Sin esa contrastación. Y nos lleva a la reflexión de que en México no hay la suficiente regularización en estos temas, no hay la suficiente como cuantificación, por ejemplo, de saber qué es lo que tenemos, en dónde está, qué es, de qué cultura proviene, etcétera. Y el tenerlo nos ayudaría no solamente a esta parte de identidad y cultura, sino que es generadora de desarrollo, es decir, genera nuevas empresas, genera turismo, genera bienestar social, sostenible y demás. Y las tecnologías de comunicación pues sí ayudan a hacer la democratización de la cultura. En esta última que escribimos, es una asociación que se encuentra en el norte del país, en el triángulo de narcotráfico en el norte del país, donde la gente, igual como exponían, pues o se va o se dedica al narcotráfico o migra. No tenían opciones en el lugar donde estaban. Y la gente se empieza a organizar para generar modelos educativos para que la gente se eduque y permanezca, ¿no? Entonces, lo interesante es que se aplicó en diferentes pueblos la misma metodología, pero no funcionó excepto en uno. Y en el que funcionó es porque ya existía esta cohesión, este tejido social, esta combinación entre la gente. Entonces, bueno, en este capítulo se narran 3 casos donde se formaron científicos
que examinaron problemáticas en su región y generaron soluciones a partir de la ciencia. En una generaron vacunas, en otra nuevas organizaciones y en otra más bien como en políticas públicas, ¿no? Y bueno, volvemos a sistematizar, hacer comparaciones con otros modelos y eso es interesante. Y la última capítulo, pues ya le estoy quitando aquí el trabajo a las comentaristas, pero el último trabajo fue esta parte de cómo la educación a distancia puede generar pues desarrollo, pero hay que saberlo llevar, ¿no? O sea, no es como poner subir cosas a internet y ya, ¿no? O sea, sí tiene todo un proceso y razón de ser pedagógica y obviamente de conocimiento del contexto. Y son soluciones muy, pues no digamos que sencillas, pero digamos que son factibles para disminuir pues, marginalidad, ¿no? Para llevar una educación de calidad a lugares en los que no tienen acceso tan fácilmente. Y lo que encontraron interesante de Viridiana es que en el momento en que uno empieza a hacer intervención, que también salió en los otros casos, pues te encuentras de que quizá ibas a solucionar o pensabas que ibas a solucionar una cosa cuando te empiezas a encontrar que hay muchas otras que también les interesa a la gente y que también hay que atender, ¿no? Que obviamente hay que priorizar, pero quizá no era la prioridad que tú considerabas en un principio. Y pues en general yo creo que en todos los casos y en muchos otros que he visto es trabajar con la gente, llegar de manera horizontal, no tropicalizar, sino generar soluciones adecuadas con acompañamiento y no esperar que sucedan cambios mágicos y uno saque como ocurran, ¿no? O sea, por arte de magia las cosas, sino que llevan todo un proceso de transformación social que no esperemos ver el cambio en un corto plazo, pero que sí podemos ir midiendo, ¿no? Desde el principio hasta el final para asegurarnos de que sí vamos en el rumbo adecuado. Eso sí es como… y otra de las cosas es que, bueno, pues creo que en general yo no sé, hablando medio por todos los autores, yo espero que si tienen alguna duda de la manera en que están hechas las metodologías, de cómo replicarlas, creo que la intención no es solamente presentar un trabajo, sino que se vaya replicando. Entonces, como que aquellas personas que estén interesadas en replicar estas metodologías, pues nos contacten para que aquello que no pudimos describir, ¿no? De nuestros aprendizajes muy concretos, puedan después pues les digan, no, es que no lo hagas así, hazlo de esta manera, ¿no? Y bueno, pues eso es. Muchas gracias por la invitación. Pues muchas gracias pues a la doctora Mónica, que también nos ahorró un poco el trabajo de estar explicando, pero estuvo muy bien, ¿no? Pues yo la verdad es que coincido plenamente con la exposición que nos presentó en este momento. Pues en sí, yo como veo el libro, como estuvo conformado, pues es principalmente darle prioridad a la cuestión del empoderamiento, ¿no? De la organización desde el horizontal, de la base misma, ¿no? De estar en las comunidades. Creo que eso es muy importante también a la hora de ver la cuestión metodológica. Me resaltaba mucho la conferencia de la mañana de hoy con el doctor Hernández Vaqueiro, que hablaba precisamente, ¿no? De construir la metodología con digamos, con las comunidades, con las personas que también están siendo parte del estudio, ¿no? Y creo que esta también es una opción que se busca hacer en el laboratorio TIDI, ¿no? Que también estamos en vinculación con las organizaciones que nos digan sus opiniones y es bastante enriquecedor pues trabajar en conjunto, ¿no? Tanto académicos como interesados precisamente en el laboratorio, ¿no? Ya sea organizaciones también
empresariales, organizaciones de la sociedad civil y pues nosotros como estudiantes, ¿no? Pues voy a exponer un poco mi percepción pues del libro. La verdad creo que con lo que expuso ahorita la doctora Mónica, pues desde pues ella misma hacer la metodología, estar implementando, deja pues muy claras muchas cosas que yo también tenía como esa percepción de tal vez estoy dando otro sentido, ¿no? a la metodología o al propósito de cada capítulo, ¿no? Pues espero tampoco ser muy repetitiva, pero pues yo la verdad voy a hablar como de la experiencia misma que tuve al leer el libro, ¿no? Y bueno, yo soy historiadora, ¿no? Bueno, estoy tratando de terminar la carrera de historia, voy bien. Y pues tengo esa percepción un poco más humana, yo creo, en ese sentido de ver las ciencias sociales también desde una perspectiva pues desde abajo, ¿no? Como social. Y pues digamos esta parte del libro que comentaba la doctora Carrillo sobre la separación hace acción social efectiva de las organizaciones de la sociedad civil en México, experiencias, propuestas y reflexiones, ¿no? Y pues como el título indica, pues voy a comenzar el comentario de este libro con pues mi experiencia, ¿no? Pues la cual espero sirva de ejemplo para indicar lo que no se debe de hacer a la hora de leer esta edición, ¿no? Pues cuando la doctora Carrillo me encomendó la necesaria lectura del documento que aquí estamos presentando, yo como cualquier estudiante formada en el ámbito de las ciencias y las humanidades, leí con ojos críticos y objetivos las páginas que desde el título me indicaban, ¿no? Experiencias, propuestas y reflexiones. Pues mi lectura fue bastante académica y a medida que iba devorando los capítulos traía a colaboración pues mis reflexiones acerca de mis clases de sociología, de mis clases de política, de teoría social y entre muchas otras, ¿no? Pensaba que el concepto mismo de acción social efectiva pues nos ayudaría a ver cómo podríamos hacer posteriores análisis para académicos. Pero pues cuando la doctora Carrillo me preguntó mi opinión sobre la publicación, solo podía argumentar en torno a cómo lo escrito por los autores ayudarían a las investigaciones en la universidad. Pues una pequeña mirada de desaprobación por parte de Patti me hizo entender que mi lectura olvidó el motivo por el cual se elaboró el libro, ¿no? Y los ojos con los que debí leer debieron haber sido ojos de las organizaciones de la sociedad civil. Estas experiencias, propuestas y reflexiones son precisamente para ellas, para las organizaciones y para los curiosos que quieren ver en su trayectoria a qué se enfrentan y cómo buscan atender las necesidades sociales desde distintos ángulos. En esta cuarta jornada académica sobresale la formación de estudiantes para la investigación, pero también, gracias a estos espacios como el Laboratorio TIDI, podemos percatarnos que la investigación-docencia tiene un receptor muy importante para la transformación social, que en este caso son las OSC. Así, para leer este libro no es necesario ser experto en teorías de desarrollo organizativo, sino hay que preguntarse cómo le es útil a las organizaciones lo aquí presentado. Y desde mi punto de vista, el que una publicación como la que me refiero tenga estas características la hacen sumamente valiosa. Desde el primer capítulo, y qué bueno que ya se fue Juan Pablo para poder anunciarlo con, digamos, mi sentir sobre su capítulo, que la verdad me gustó mucho, pues la intención es clara, ¿no? Juan Pablo Torpey Crespo expone un panorama no solamente de reflexiones y propuestas, sino de sensibilidad y deseos. El ser humano se compone tanto de razón como de sentimientos y de añoranzas. Así, el primer capítulo nos lleva a repensar precisamente el actuar de las organizaciones de la sociedad civil. Si dejamos de lado por un momento la idea de que se requieren indicadores, criterios de evaluación o parámetros para medir la acción social efectiva de las organizaciones, nos daremos cuenta que las OSC son en gran parte motivación y satisfacción por ayudar a las poblaciones vulnerables. Precisamente este capítulo titulado La invención de las OSC, 5 aportaciones teórico-prácticas, me recordaron a un filósofo que me permitiré citar para demostrar cómo a veces resulta difícil quitarse esta soberbia universitaria. El filósofo dice, la lucha de clases que el historiador educado en Marx tiene siempre presente es una lucha por las causas absurdas y materiales, sin las cuales no existen las más finas y espirituales. Pero estas últimas están presentes en una lucha de clases y no como la simple imagen de un botín destinado del vencedor. En tal lucha, esas cosas se manifiestan como la confianza, la valentía, el humor, la astucia, la impensabilidad y actúan retroactivamente en la lejanía de los tiempos. Como menciona Walter Benjamin, pensamos que lo concreto y lo material es lo mejor para incentivar una acción social efectiva.
Pero existen en el fondo otros elementos, como la confianza, la autodeterminación y el deseo. Son estas percepciones intangibles el telón de fondo que muchas veces olvidamos en el actuar de las organizaciones de la sociedad civil. Pero personas como Juan Pablo nos lo recuerdan. Bajo esta pincelada es como nos introduce al libro y se nos expone de igual manera que existen diversas estrategias para tener una repercusión benéfica en la población que se atiende. Lo importante es nunca perder la convicción. El resto del libro se centra en temas un poco más específicos, donde la mayoría son ejemplos del actuar de las organizaciones de la sociedad civil. Es pertinente señalar que esta publicación está dividida pues en dos partes, esta segunda, digamos, parte del libro, ¿no? Entonces, la primera sección expone pues acciones sociales efectivas generadas desde diferentes organizaciones que se vinculan con instituciones y empresas para atender a la población en situación de exclusión. Y un segundo momento expone la cuestión de la tecnología para consolidar una acción social efectiva. Así, en la primera parte, sobresale la participación de los habitantes en diferentes partes de la República que buscan empoderar a los ciudadanos. La participación de las mujeres dentro de sus comunidades, por ejemplo, como aquí nos exponía la doctora Mónica, representa un punto muy atractivo para determinar los diferentes panoramas de la acción social efectiva en México. El empoderamiento ciudadano expuesto en esta primera parte plantea cómo las organizaciones forjan procesos de formación de liderazgos dentro de las comunidades, donde la implementación de metodologías y trabajo etnográfico señalan la construcción de ciudadanos capaces de forjar su propio destino. En la segunda parte, el uso de la tecnología para instrumentar acción social efectiva añade la dimensión de las innovaciones tecnológicas para comprender la vinculación de estas con la acción social efectiva para la transformación social. Lo más destacable es la utilización de las plataformas tecnológicas para la educación, las cuales se aprecian como catalizadores para garantizar una mayor atención a las comunidades en estado de marginación. No solo se trata que la tecnología sea un soporte para las organizaciones o para las aulas, sino que éstas potencialicen sus alcances de una acción social efectiva. Por ejemplo, en el caso de la cultura, donde se piensa que el primordial uso de la tecnología ayude a hacer efectiva esta democratización de la cultura. La tecnología se presenta como un aliado para la conformación de las comunidades cibernéticas que incentiven la formación de sociedades de conocimiento, industrias culturales o simplemente nuevas prácticas que sirvan para el empoderamiento de los ciudadanos y la implementación de acciones en pro de las comunidades. Así, este fenómeno es parte del proceso de consolidar las acciones sociales efectivas. Se trata de un medio que cada vez es más presente en la cotidianidad de las organizaciones. El alcance que brindan las TIC para la difusión de la cultura, por ejemplo, plantean que cada vez sea más fácil llegar a los beneficiarios y a un menor costo. Este libro resulta una recopilación de testimonios o de experiencias que ponen sobre la mesa necesidades de observar qué acciones han llevado a cabo diferentes organizaciones para atender las necesidades sociales. Vemos en estas líneas la aplicación del modelo de la doctora Carrillo y cada página igualmente expone las prácticas de cada organización para lograr su objetivo. Las metodologías empleadas, la recopilación de información, la vinculación con diferentes instituciones gubernamentales, la forma de presentar los datos, entre muchos otros elementos, hacen de este libro un compendio único de vivencias de las organizaciones de la sociedad civil. Otra cuestión que me gustaría destacar y que parte de la magia de esta publicación es la visión de la participación social como un punto clave para la transformación del entorno. Así se aprecia que a medida que las personas participen dentro de sus comunidades, que se involucren cada vez más en los procesos democráticos o tomen conciencia de las condiciones de vida en las que tienen presentes, hay una mayor participación por un lado, pero una mayor conciencia sobre la pertenencia a una comunidad, lo que trae como consecuencia la construcción de una identidad que funge como incentivo precisamente para el empoderamiento. El caso que para mí resulta más ilustrativo es el expuesto por María Eugenia Acevedo Salas, quien en el apartado Contribución a la participación social y comunitaria de las mujeres en el espacio local y con perspectiva de género y de derechos humanos, una alianza exitosa, sociedad civil e instituciones de distintos órdenes de gobierno, expone el empoderamiento de las mujeres en algunos municipios de Zacatecas, a través de la vinculación con instancias como el Instituto Electoral del Estado de Zacatecas y otras organizaciones como la Red de Apoyo a Mujeres Municipalistas. Se aprecia cómo las mujeres, al sentirse capaces de tomar decisiones por su comunidad, de identificarse como emprendedoras, logran transformarla y elaborar proyectos productivos y benéficos para sus lugares de origen. Pero detrás de esta clara acción social efectiva de transformación social existe todo un proceso interesante de alianzas, implementación de metodologías, capacitaciones, actividades con académicos, etcétera, etcétera. Es este proceso detrás del resultado lo rico de esta publicación. La mayoría de los capítulos se enfocan precisamente en mostrar esta especie de arquitectura de la acción social efectiva de transformación social de las organizaciones de la sociedad civil.
De igual manera, la doctora Carrillo señala una serie de consideraciones, las cuales me parecen muy acertadas para los objetivos que se tiene, tanto en el laboratorio TIDI como en la vinculación con otros sectores. Y así ella menciona: coincidimos en la necesidad de construir un lenguaje común y recursos teóricos y metodológicos para el estudio, comprensión y comunicación de la acción que realiza la sociedad civil organizada. Por ello, proponemos útil para visibilizar la incidencia de esta acción en la transformación y el desarrollo social, así como para observar los retos y dificultades del desempeño organizacional requerido por esta acción. Yo coincido totalmente con la visión que necesitamos construir un lenguaje común que nos permita compartir metodologías, problemáticas, objetivos, pero también que nos permita fortalecer vínculos. Necesitamos nuevamente formar enlaces con las organizaciones de la sociedad civil que ven en la academia investigadores incapaces de entender los problemas de implementación de metodologías, de falta de recursos o de toma de decisiones. Y también es necesario dejar de pensar que los resultados de implementación de metodologías o estudios etnográficos solo aportarán beneficios a las investigaciones académicas. Recobrar este enlace entre las organizaciones de la sociedad civil y la academia permitirá elaborar nuevas formas de consolidar acciones sociales efectivas de transformación social, y yo considero que este libro puede ser un primer ejemplo del cómo llegar a esa meta. Y ya para finalizar, me gustaría recalcar una cuestión que se ha repetido en esta mesa precisamente en anteriores ponencias, en donde dicen: investigación, ¿para qué? Los proyectos PAPIME o PAPIT, ¿para qué los queremos? Pues si no formamos investigadores con una visión social o humana, la originalidad de los proyectos no tiene sentido, si no vemos que están enfocados en una retribución benéfica para la sociedad. Considero que estas publicaciones, en donde podemos leer a académicos con ojos de organizaciones de la sociedad civil y en donde las organizaciones de la sociedad civil encuentran utilidad en información, son pasos agigantados para cerrar la brecha entre la sociedad y la universidad. Es grato pensar que a través de programas de ediciones electrónicas como el que aquí estamos, tengamos esta posibilidad de transformación social. Y probablemente me escuche muy alentadora o romántica, pero ojalá pues los haya convencido de leer este libro electrónico y repensar las acciones de las organizaciones de la sociedad civil. Pues bueno, eso es un poco mi comentario, bastante amplio sobre esta parte del libro, y que espero que les haya ilustrado, ¿no? También pues todo lo que hacen las organizaciones, las metodologías y cómo trabaja también esta vinculación entre academia y organizaciones. Pues ya nada más le pasaría a mi compañera Sandra, ella va a hablar más acerca del libro en su conjunto, y pues… Bueno, pues… Gracias. Bueno, no es tanto como el conjunto de lo que voy a hablar, es mi experiencia a partir de lo que leí y lo que pensé después de haber comentado con la doctora Patti, y pues ya, creo que empiezo. Bueno, muchas veces nos preguntamos qué es una organización de la sociedad civil, qué hacen, para qué sirven, y dichas preguntas son vistas por la mayoría de nosotros desde un punto de vista superficial, en donde solo llegamos a ver ciertas acciones por parte de las organizaciones, pero nunca podemos poner atención en el verdadero alcance que tienen y todas las dificultades que hay detrás. Ni siquiera alcanzamos a vislumbrar la complejidad que puede llevar la estructura de la misma organización para que ésta se forme y llegue a un fin. La finalidad del presente libro es tocar partes de lo que compone una organización para comprender la manera en que se constituyen y la importancia que éstas tienen, no solo con fines humanitarios, sino también educativos. La diversidad de las disciplinas que se presentan aquí, directa o indirectamente, van desde la administración misma de la organización hasta la relación con el entorno burocrático y social al que se enfrentan. Para la conformación de las organizaciones, en primera instancia, se hace importante el conocimiento, pues a partir de este, los efectos que se manifiestan hacen de la acción organizativa un acto trascendente o que simplemente se queda estancado, haciéndonos ver que la utilidad de diversas disciplinas es necesaria para llevar a cabo acciones que tengan efectos dentro de la población a quien va dirigida la acción. A partir de esto se nos muestra cómo es la incidencia de las organizaciones dentro del ambiente social, qué es lo que aportan y cómo es que dentro de esto se procura el mejoramiento, no solo del entorno que conforma a una sociedad, sino también de la organización misma. De igual manera, el texto considera la importancia de recurrir tanto a los antecedentes como al estado actual e incidencia de las organizaciones de la sociedad civil para hacer que nos demos cuenta de que una acción va más allá de una persona o grupos de personas,
como representantes de ciertas organizaciones. Nos habla de un impacto en el pasado que repercute en el presente para que se efectúe un cambio de acuerdo a las circunstancias en las que se encuentre. Es importante voltear a ver la problemática existente en el interior de las organizaciones a que se enfrentan y por qué pelean. La comprensión de esto podría ayudar a mejorar ciertos aspectos sociales. Se debe considerar la observación de los logros y fracasos de las organizaciones de la sociedad civil para analizar el estado actual de la sociedad y también del país, ya que a partir de unos se ve reflejada la acción de los otros. Además, encontraremos que la importancia de la educación acerca de los derechos humanos debe ser bien considerada dentro de nuestra sociedad, ya que se desconoce cuáles son nuestros derechos y al mismo tiempo eso impide ver y reconocer las acciones sociales en las cuales las organizaciones se encuentran inmersas. Es aquí en donde se hace necesaria la comprensión, como ya se mencionó anteriormente, del entorno social. Al existir una buena promoción de los derechos humanos, es posible que el entendimiento hacia las organizaciones y sus efectos tengan un éxito mayor cuando se lleve a cabo alguna acción, puesto que ya no son solo las organizaciones, sino la sociedad misma en comprensión de ellos y de su entorno. Desde mi punto de vista, el conocimiento y reconocimiento de los quehaceres organizativos es señalado aquí para mantener una visión de la rica información que tienen, ya que por parte de los autores se encuentra la experiencia que cada uno de ellos ha tenido para poder dar lugar a los retos a los que se han enfrentado como organización, estado actual en el cual se encuentran las acciones sociales así como sus necesidades. El hecho de que el texto haya sido conformado por personas que pertenecen a organizaciones de la sociedad civil hace de este trabajo una fuente de primera mano. Que pues ya. Un aplauso. Y después de que, ¿cómo fue que cambió tu visión? ¿Cambió o no cambió? Sí cambió. Es que al principio, pues, yo lo estaba viendo como desde un punto de vista más académico. Era como de, esto no está bien escrito, esto no está bien dicho, cosas así. Fui muy cortante ahí. Muy en la visión de la estructura Ajá. del texto. Ajá. Y pues ya después platicando con Patti fue como, pues sí cambió todo el detalle de por qué es mejor leer de primera instancia todo, leer como, o sea, darle la oportunidad a las personas que están escribiendo eso, no solamente decir, es académico y ya. Ajá. Bueno. Pues no sé si tengan comentarios, no sé si aquí la autora quiera comentarnos algo más sobre su trabajo. Sí, aquí está el micrófono. ¿Qué pasó con el texto? La colaboración, sí. Sí, mejor. Acá está el que sí funciona. Perdón, Bueno, me gusta mucho estar aquí, el haber podido darme la oportunidad de estar, escuchar cómo se percibe y desde dónde se lee lo que una hace allá en Zacatecas, en Colima, en Nayarit, en muchas partes del país, ¿no? Y pues sí, es importante lo que se pueda lograr en comunicación, lograr esta comunidad entre academia y organizaciones de la sociedad civil,
Una situación que lo ejemplifica son los mecanismos de dictaminación de proyectos donde confluimos representantes de organizaciones de la sociedad civil, académicos y servidores y servidoras públicas. Ahí se contrastan las distintas visiones de la realidad social, de por dónde empezar, cómo se prioriza. Y esta visión de las compañeras, Natalia, me encanta tu lectura, de verdad te felicito por esa sensibilidad. Y Sandra, de verdad sí, yo cuando me animé a escribir en medio de los camiones, el concluir los resultados, presentar informes, entregar facturas, porque pues este es el resultado de un proceso que lleva atrás un esfuerzo de verdad impresionante de las organizaciones de la sociedad civil para poder llegarlo a concluir. Me preguntaba yo, bueno, es algo que va para el CEICH, ¿desde dónde se va a leer? Y si bien no tengo la experiencia académica, aposté a dejar eso que nos falta mucho a las organizaciones, sentar un antecedente, sistematizar la experiencia, porque en la medida de que hagamos eso podemos compartir nuestros aciertos o errores o encontrar áreas de oportunidad para lograr lo que creo que de lo que se trata todo esto, que aquí le llaman acción social efectiva, que yo lo interpreto como construcción de ciudadanía y fortalecimiento de la misma, ¿no? Lograr esta voz polifónica que se pueda decir desde aquí, desde el CEICH, que yo quiero mucho porque aquí me formé en el diplomado de feminismo, que marcó un antes y un después en mi vida, y que se puede decir allá, y en Zacatecas, y en cualquier lugar, comunidad, ¿no? Yo les voy a compartir a las mujeres que hicieron posible el proyecto que aparte les quiero compartir con mucha alegría que el proyecto del que da cuenta esta colaboración tuvo continuidad, fue apoyado en 2 ocasiones más para poder consolidar la agenda de género en el estado de Zacatecas, y posteriormente de la consolidación de la agenda de género de Zacatecas se conformó un observatorio ciudadano de seguimiento a esta agenda. Entonces sigue dando frutos este tipo de acciones, ¿no? Y bueno, nada más. Gracias. ¿Alguien más tiene algún comentario? Bueno, Mirna, antes que nada quiero darte una gran disculpa. Desafortunadamente los medios de comunicación, aunque fue por correo, que es lo más moderno, no me fue posible tomar en cuenta el interés de Mirna por participar en la mesa como autora. Sin embargo, le agradezco mucho que haya hecho su comentario y también les anticipo que no es la única presentación que se va a hacer, entonces va a haber muchísimas más oportunidades y espacios donde presentarlo, y por supuesto que este centro y en particular el laboratorio de tecnología e investigación docencia interdisciplinaria, que es ahora quien nos convoca, está abierto para cualquier apoyo y colaboración que sea posible. Les agradezco infinitamente y de manera muy emotiva a Nati y a Sandra, que de verdad han sido súper generosas con su comentario, pero muy profesionales, de verdad muy profesionales, se los agradezco muchísimo y les agradezco a todos su paciencia, tolerancia, su gusto por estar aquí. Pues vámonos de receso y a las 4 no dejemos solas a nuestras colegas que presentan avances de investigación. Mil gracias a todos. Gracias.